Esas prolongaciones se conocen como los recesos. Los recesos. La sinovial va a presentar múltiples de ellos. Encontramos uno por delante, el receso anterior o receso sinovial anterior, el cual corresponde a la porción delimitada por la fosa coronoidea y por la fosa radial. Después tenemos por detrás un receso inferior o receso anular. Perdón, este es el inferior o anular. Se encuentra por debajo. El que se encuentra por detrás está dado por el receso posterior o receso subtricipital. Este se va a encontrar en relación con otra fosa. La fosa que se encontraba por detrás es la fosa olecraniana. Entonces, al cubrirlo es donde va a emitir una pequeña extensión. Finalmente, por debajo encontramos el receso inferior o anular, el cual envuelve la porción del cuello del radio entre su cabeza y la línea de inserción de la cápsula alrededor del cuello del radio. Además de este encontramos dos estructuras más. ¿Ya? Una se conoce como la franja falciforme o rodete falciforme. Entonces, fíjense cómo por debajo del receso anterior vamos a encontrar una pequeña saliente, ¿no? Aquí hay una puntita, una formación de la sinovial que ingresa directamente en la cavidad. A esa se conoce como franja o rodete falciforme. Una estructura delgada que termina por un borde cortante y se dirige hacia la cavidad articular entre el cóndilo humeral y la cabeza del radio. Finalmente encontramos un receso radiocubital o periradial. Este se encuentra por debajo del borde inferior de la escotadura radial, a lo largo de la parte media de la inserción cubital del ligamento cuadrado. Entonces, fíjense cómo donde está el ligamento cuadrado, aquí nos queda como que un huequito, ¿no? Ese huequito va a ser donde se encuentra el receso radiocubital, el receso periradial. Además de eso encontramos distintas formaciones adiposas que van a estar también rellenando los espacios. Estos se conocen como los cúmulos adiposos o franjas sinoviales. Se van a disponer para llenar los espacios vacíos producidos en los movimientos de la articulación. Estos van a ser tres, los recesos anterior y posterior de la fosa coronoidea, radial y olecraniana, y un pequeño adiposo que está dispuesto en cada extremo del surco transversal de la escorpadura troclear del cúbito. De modo tal de que cuando haya cualquier movimiento de flexión, extensión, abducción o aducción, esos espacios no queden huecos, sino que queden rellenos por masa adiposa. A ver, hablamos un poquitito de la mecánica del codo. Aquí nos vamos a meter mucho tiempo, el creo que le tira 2 páginas. Simplemente puntualizar que los movimientos principales, ¿cuáles son? Flexión y extensión. ¿Se producen en torno a qué? En torno a un eje transversal que va a atravesar el extremo inferior del lumen. No se olviden de la forma de polea que tiene, ¿no? En torno al eje que pasa por esa polea es donde el brazo tiende a realizar, perdón, donde el antebrazo tiende a realizar movimientos de flexión y extensión respecto al brazo. Por otro lado tenemos los movimientos de pronación y de supinación, en los cuales se van a ver implicados también las articulaciones radiocubitales, sobre todo la radiocubital proximal. ¿Y aquí qué tenemos? Y nada. Debe haber algo ahí, que se está dando en carga. Ok, citas de artrología 1. Pasaremos a hablar ahora de la artrología 2. Hemos hablado de las articulaciones de la cintura escapular y del brazo. Ahora vamos a hablar del antebrazo y de la mano. La primera de estas articulaciones es la radiocubital proximal o superior. ¿De qué tipo será esta articulación, Maite? Nada. Es una articulación del tipo de los trocoides, una articulación trocoide, que se encarga de unir la circunferencia articular de la cabeza del radio con la pequeña incisura radial que presenta el cúbito, la ulna. Misma idea, tenemos que describir en él dos superficies articulares, una superficie radial y una superficie cubital. La superficie radial va a estar dada por una circunferencia que contornea la cabeza del radio. Nos da algunas dimensiones, encontrándose más engrosada a nivel medial. Y por
progresivamente adelgazada conforme se dirige hacia la porción lateral y está recubierta lógicamente por cartílago. Un cartílago delgadito, 1 milímetro, por término medio. Después encontramos otra superficie, la superficie cubital o ulnar. Esta corresponde a la incisura radial de la ulna del cúbito, en la cara lateral de la apófisis coronoides. Una superficie elíptica, cóncava de adelante hacia atrás y que da apoyo a la cabeza radial. Reforzando estas estructuras tenemos los medios de unión. Los medios de unión van a ser una cápsula reforzada por ligamentos y un disco articular. De la cápsula no hay mucho que podamos mencionar. Hablaremos entonces de los ligamentos. Los ligamentos de refuerzo de esta estructura van a ser dos. Uno, el ligamento cuadrado, el ligamento de Denoucé, que refuerza la superficie inferior de la cápsula y que está extendido desde la incisura radial de la ulna hasta la parte correspondiente del cuello del radio. Su función, ¿cuál va a ser? Limitar los movimientos de pronosupinación. Por otro lado tenemos al ligamento anular del radio. Este tiene forma de anillo incompleto, cuyas extremidades se encuentran insertadas en los bordes anterior y posterior de la incisura radial del cúbito, rodeando su cabeza radial. En él podemos reconocer dos caras, una cara profunda y una cara superficial. La cara profunda va a estar en contacto con la superficie articular, revestida por una delgada capa de fibrocartílago. Por otro lado encontramos una cara superficial, la cual es convexa y está cubierta por la musculatura. Por delante y en su porción lateral, el braquial y el supinador, y por detrás el ancodio. Presenta un borde superior que está confundido con los fascículos anterior y medio del ligamento colateral radial y un borde inferior rodeado por el cuello del radio. Aquí tenemos mecánica. Bien, simplemente, lo que tenemos que saber de la articulación radiocubital es que en general tanto la proximal como la distal llevan a cabo una sola función, que es la de encargarse de la pronosupinación, la rotación, nada más. Para ello van a disponerse en distintos ejes, según el punto en torno al cual vayan a realizar su giro. Por otro lado tenemos a la articulación radiocubital distal o articulación radiocubital inferior. Esta es una articulación también trocoide, que en este caso va a unir una cabeza que le pertenece a otro hueso, que pertenece al cúbito, y lo va a articular con la escotadura cubital del radio. Entonces, olviden, la escotadura cubital del radio está en el radio y está hacia abajo. La escotadura radial del cúbito se encuentra hacia arriba y está en el cúbito. Los dos tienen escotaduras con los nombres complementarios, solo que uno está arriba y otro está abajo. En esta estructura vamos a reconocer también superficies articulares, medios de unión y una sinovial. En sus superficies articulares reconocemos tres superficies, aunque nosotros solamente veamos dos. La primera de ellas está dada por la escotadura cubital del radio, ubicada en la cara medial del extremo inferior del radio, con forma de segmento cilíndrico, es lo que va a permitir que sea un trocoide, y de una disposición cóncava medialmente y algo hacia arriba. Va a tener también un revestimiento cartilaginoso, con el cual se va a adaptar a la circunferencia articular de la cabeza del cúbito. Después tenemos en el nodo del cúbito a la cabeza del cúbito, una estructura que presenta dos carillas, separadas por una cresta también roma. Estas dos carillas van a ser una carilla lateral o superolateral y una carilla inferior. La carilla lateral corresponde a la circunferencia articular que presenta esta estructura, y su carilla inferior pertenece al disco articular. Ambas se encuentran revestidas por una misma capa de cartílago hialino. Ahora, ¿dónde está la tercera superficie? La tercera superficie corresponde a un disco, al disco articular, o también conocido como el ligamento triangular. Entonces nos ubicaremos, estamos aquí en la articulación radiocubital distal. Si es que no tuviéramos el disco articular, pues aquí nos quedaría un hueco, ¿no? Una porción
estar cubierta por nada. Para evitar eso, es que la articulación dispone de un medio extra de unión, que es este, el disco articular o ligamento triangular. Una lámina que presenta un vértice que está orientado hacia la escotadura que separa la cabeza del cúbito de su apófisis estiloides, y una base que está fijada al borde inferior de la escotadura cubital del radio. Dentro de ella podemos reconocer dos caras. Una cara superior, esta, que va a corresponder a la carilla inferior de la cabeza del cúbito, toda esta porción, y una cara inferior que está apoyada sobre los huesos del carpo, concretamente sobre dos huesos de la primera hilera, el semilunar y el piramidal. Además de ello encontramos dos bordes, un borde por delante y un borde por detrás, que van a estar unidos a las cápsulas y a los ligamentos de estas articulaciones. Su espesor disminuye de medial a lateral, y siendo a veces perforado. Juntando todos estos elementos encontramos a los medios de unión, que van a ser también una cápsula articular con sus ligamentos y un disco articular. De la cápsula. La cápsula simplemente menciona que es una estructura delgada y en cierto modo laxa, es decir, es muy suelta, y presenta una zona de inserción que corresponde a la inserción lateral, la cual va a estar conectada, inserta, en la incisura cubital del radio. Medialmente va a estar inserta en el borde superior de la superficie articular de la cabeza del cúbito. Y por delante y por detrás se disponen los bordes anterior y posterior del disco articular. Además encontramos dos ligamentos. Estos son unos ligamentos muy poco diferenciados que presentan una dirección transversal u oblicua y son el ligamento radiocubital anterior y el ligamento radiocubital posterior. También pueden llamarse radioulnares, es lo mismo. Recordemos que cúbito o ulna son sinónimos. Estos van a estar integrados por fibras transversales, el primero, el radiocubital anterior, que se extienden desde la extremidad anterior de la incisura cubital del radio y van a terminar en la cabeza del cúbito. Por otro lado tenemos el ligamento radiocubital posterior. Este está extendido desde la extremidad posterior de la superficie articular hacia la parte también posterior de la cabeza del cúbito, junto a su proceso estiloides. Finalmente encontramos una sinovial. Esta sinovial se encarga de tapizar la cara profunda de la cápsula, como hacen todas las sinoviales. Solo que presenta aquí un pequeño detalle. Fíjense que también manda una prolongación, manda un receso, una extensión. Esto se conoce como el receso saxiforme o fondo de saco superior. Se debe a la gran laxitud que presenta la cápsula a este nivel y debido a la inserción radial distante de la escotadura cubital del radio. Veamos un poquitito de relaciones. Por delante, esta estructura es profunda. Va a estar cubierta por este músculo en verde, que es el pronador cuadrado, y por los tendones mediales de los flexores de los dedos y el flexor cubital del carpo. Por detrás, es una estructura más superficial, pudiendo palparse su interlínea medialmente los tendones extensores del quinto dedo. En cuanto a su mecánica, siguen la misma función, la misma idea. Son estructuras sobre todo dedicadas a la pronosupinación. Dentro de estas formaciones, dentro del antebrazo, tenemos que hablar también de un tipo bien particular de articulación. Esta se conoce como la membrana interósea. Es una membrana fibrosa que se extiende desde el borde interóseo del radio hasta el borde interóseo del cúbito. Va de borde interóseo a borde interóseo. Está formada por numerosos filamentos fibrosos, de los que vamos a hablar en un momento. Primero describiremos sus inserciones. Esta presenta dos inserciones, una inserción radial y una inserción cubital o distal. Su inserción radial se encuentra inserta en la cresta posterior, que procede de la división del borde interóseo del radio. Mientras que por otro lado tenemos a la inserción distal, ubicada debajo de la tuberosidad radial.
y que va a limitar con la parte superior del radio un espacio, un orificio, por el cual pasa una arteria, la arteria interósea posterior, esta. Entonces fíjense cómo todo este espacio en blanco que tenemos acá corresponde a la membrana interósea. Y esta en su porción superior va a dejarnos un segmento hueco, ¿no? Un segmento libre. Ese segmento delimitado con el radio me va a actuar como un canal de paso por el cual pasa la arteria interósea dorsal. Dentro de su constitución, esta estructura se encuentra perforada por varios pequeños orificios por los cuales pasan ramos vasculares. Es una estructura gruesa y resistente y está integrada por numerosas fibras oblicuas. Dentro de todas estas fibras tenemos que reconocer a dos que tienen cierto grosor, la cual las hace diferentes de otras. Estos son el ligamento oblicuo interóseo radiocubital o ligamento de Lamont. Es un fascículo fibroso grueso que se encuentra inserto en la cara posterior de la membrana y en su tercio superior, y que termina en el tubérculo interóseo del radio. Y otro que es el fascículo radiocubital inferior, uno que se encuentra por debajo del ligamento oblicuo y que procede de la regresión fibrosa de las fibras profundas del extensor corto del pulgar. Dentro de todos esos ligamentos encontramos uno que resalta por su tamaño, por sus dimensiones. Es este. Se conoce como la cuerda oblicua o cuerda de Weisbrod. Entonces, esta es una cintilla fibrosa, la cual presenta una inserción superior y una inserción inferior. Superiormente se inserta en la parte inferolateral de la apófisis coronoides. Por debajo se inserta en la tuberosidad radial. Y en su trayecto va a cruzar el tendón de un músculo, el bíceps braquial. Ok, después tenemos a la última de las articulaciones grandes que tiene el miembro superior, que es la articulación de la muñeca, o también conocida como articulación radiocarpiana. Esta es una articulación elipsoidea que va a unir el antebrazo con los huesos de la primera hilera del carpo. Dentro de las superficies articulares reconocemos dos superficies. Una que está dada por el antebrazo. Esta se conoce como la cavidad glenoidea antebraquial. Esta está formada en sus dos tercios laterales por la extremidad inferior del radio y en su tercio medial por el disco articular. Si juntamos las dos, fíjense cómo me forma una suerte de estructura curva, cóncava. Por eso se le conoce como la cavidad glenoidea. Está juntando, estamos integrando las dos carillas inferiores. De ese modo voy a obtener una sola superficie elíptica y cóncava, cuyo eje mayor va a ser de lateral a medial, un eje mayor transversal, entre ambos procesos o apófisis estiloides. Características de cada una de ellas. Tenemos una superficie radial que presenta una forma triangular, cuyo vértice está orientado hacia la apófisis estiloides del radio y su base está oculta por el disco articular. Presenta un borde posterior que sobrepasa la superficie articular, un borde anterior que corresponde al borde anterior de la epífisis y una incisura, la incisura radioescafolunar anterior, la cual se ubica en la unión de su tercio medial con los dos tercios laterales. Aquí encontramos una cresta que la divide en dos superficies, una superficie lateral y triangular para el escafoides y una superficie cuadrangular para el semilunar. Por otro lado tenemos una superficie ligamentosa, la cual corresponde a la cara inferior del ligamento triangular, y esta se interpone entre la cara inferior del cúbito, por acá, y la interlínea radiocarpiana. Por otro lado tenemos a los huesos de la primera hilera del carpo, que recordamos que sus caras superiores en conjunto me dan origen al cóndilo carpiano, al cóndilo del carpo. ¿Cuáles serán los huesos de la primera hilera del carpo, chicos? ¿Cuáles serán? En orden, de medial a lateral. De medial a lateral, piramidal, pisiforme,
semilunar escafoides. Ya, primero el pisiforme. Ah. Pisiforme encima del piramidal, el semilunar y el escafoides. De esos 4 solamente van a participar 3 de esta articulación, que son el escafoides, el semilunar y el piramidal. Recordemos que el pisiforme se encuentra por delante del piramidal. Estos se encuentran unidos entre sí por medio de ligamentos, los ligamentos intercarpianos interosos. Tenemos al escafoides, que va a corresponder a la carilla lateral triangular del radio, el semilunar, que corresponde a la carilla medial y la parte próxima del disco articular, y el piramidal, que se articula con el disco, medialmente al semilunar. Medios de unión. Entonces aquí tenemos más o menos una misma idea. Vamos a encontrar una cápsula articular y varios ligamentos que la refuerzan. Dentro de la cápsula se inserta superior e inferiormente en el contorno de las superficies articulares. Es decir, en torno a la cavidad glenoidea antebraquial y en torno a todo el cóndilo del carpo. Además de recubrir a los bordes anterior y posterior del disco articular. Bien. Como medios de unión encontramos a 5 ligamentos. Los primeros de ellos se agrupan dentro del ligamento anterior. Este está a su vez integrado por 2 estructuras. Uno que es el ligamento anterior o capsular, dirección oblicua hacia abajo y medialmente, y está integrado por 2 fascículos que se extienden desde el antebrazo hacia el carpo. Estos son los ligamentos radiocarpiano palmar y cúbito-carpiano palmar. En general, siempre que hablamos de palmar, hablamos de estructuras de cara anterior. Por otro lado, tenemos al plano fibroso precapsular. Vamos a dar detalles de cada uno de ellos. Comenzaremos hablando del ligamento radiocarpiano palmar. Este ligamento se va a insertar ¿dónde? En el reborde anterior de la cara articular carpiana del radio y en su apófisis estiloides. Como estamos observando acá. Entonces, fíjense cómo este ligamento se inserta en la cara articular carpiana del radio y en esta prominencia, esta saliente que tiene, que es su apófisis estiloides. A partir de allí tiene un trayecto oblicuo expandiéndose de manera de abanico y va a terminar inserto en su porción inferior por fibras más mediales y superiores a nivel del semilunar y del piramidal y por fibras mucho más oblicuas que se insertan en el hueso grande. Después tenemos el ligamento cúbito-carpiano palmar, que es este. Entonces este hace casi el trayecto opuesto. Se inserta por arriba en el borde anterior del disco articular y la cara lateral del apófisis estiloides, pero en este caso del cúbito. A partir de aquí presenta un trayecto inferior y lateral, oblicuo, hasta terminar por debajo en 2 segmentos. Las fibras más superiores van a terminar en el semilunar, mientras que las fibras inferiores van a terminar en el hueso piramidal y en el hueso grande. Finalmente encontramos al plano fibroso precapsular, el cual está formado por la parte posterior de la vaina fibrosa de los tendones de los flexores de los dedos. Esta capa se encuentra recubriendo los ligamentos anteriores. Se encuentra estrechamente unida a la cara anterior de la cápsula articular. Aparte del ligamento anterior encontramos otros 3 más. Por ejemplo, un ligamento posterior. Este ligamento posterior se encuentra integrado a su vez por 2 ligamentos. El radiocarpiano dorsal, el cual puede estar o no desdoblado en 2 fascículos secundarios. Este ligamento radiocarpiano dorsal que estamos observando acá presenta una inserción superior a nivel del borde posterior de la cara articular carpiana del radio y una inserción inferior que se ubica en la cara posterior del piramidal, emitiendo algunas extensiones para el semilunar. Por otro lado tenemos el ligamento radioescafoideo dorsal. Corresponde a este pequeño ligamento que estamos viendo acá. Uno inserto superiormente en el borde posterior de la apófisis estiloides del radio
e inferiormente en la cara dorsal del escafoides. Aparte encontramos dos ligamentos más, uno ubicado en sentido medial y uno en sentido lateral. El ligamento lateral se conoce como el ligamento colateral radial del carpo. Este se inserta superiormente en el vértice de la apófisis estiloides del radio y termina inferiormente en la cara lateral del escafoides, enviando algunas fibras hasta el tubérculo de este hueso. Por su parte, el ligamento medial corresponde al ligamento colateral cubital del carpo. Este ligamento se inserta por arriba en el vértice y la porción medial de la apófisis estiloides del cúbito, acá. A partir de aquí se dirige en sentido inferior y se abre en abanico, para terminar insertándose por medio de dos fascículos, un fascículo dorsal a nivel del piramidal y un fascículo anterior a nivel del pisiforme. Finalmente encontramos un ligamento que se conoce con el nombre de ligamento radioescapulunar o ligamento de Testut-Quetz. Este es un ligamento bien chiquitito, en realidad es una pequeña cintilla sagital, la cual se inserta superiormente en la incisura radioescapulunar anterior y por debajo va a terminar inserto a nivel del escafoides, así como a nivel del hueso semilunar. Como toda estructura articular, también va a tener su propia membrana sinovial. Esta membrana sinovial se encuentra extendida desde el contorno de la superficie articular antebraquial hasta la superficie del carpo, la superficie carpiana. Y en su trayecto va a presentar numerosas prolongaciones. La prolongación preestiloidea, el pliegue semilunar, el pliegue posterior y el pliegue anterolateral. Pero su función va a seguir siendo la misma. Pequeñas extensiones que se emiten, que se mandan en los segmentos entre los huesos, dispuestas entre cada una de estas estructuras. La prolongación preestiloidea se encuentra por delante de la apófisis estiloides del cúbito. El pliegue semilunar en la interlínea que separa el escafoides del semilunar. El pliegue posterior en la línea que separa al semilunar del piramidal. Y el pliegue anterolateral por delante del escafoides. Ok, dicho eso, podemos pasar a hablar de las articulaciones dentro del carpo. Aquí tenemos varias articulaciones, minúsculas, ¿no? Ya vamos a ir desgranando algunas de ellas. Pero en general la estructura es bastante similar. Todas tienen una cápsula, medios de unión, ligamentos y en general una sinovial común. ¿Ya? Fíjense cómo todas las articulaciones al final comparten la misma sinovial, conectada por distintos puntos, desde el metacarpo hasta la articulación de la muñeca. Es por eso que se dice que tiene una sinovial común, la sinovial carpiana. Ok, empezaremos hablando de las articulaciones intercarpianas de la primera fila. Estas solamente van a articular los tres huesos del cóndilo carpiano. ¿Qué tipo de articulación son? Son articulaciones planas o artróneas. ¿Se acuerdan cuál era la característica en términos de movimiento de una articulación plana? ¿En cuántos ejes se mueve? En uno. ¿En cuántos? En uno. En uno solo. Exacto, hacen movimientos de deslizamiento. Es como poner dos láminas de vidrio una encima de la otra, que vayan deslizándose una encima de la otra. Por eso en general las articulaciones tienen movimientos bastante limitados, son de este tipo. Ya. Comenzamos hablando de estas articulaciones. Sus superficies articulares, ¿cómo son? Son superficies casi planas y se encuentran recubiertas por una delgada capa de cartílago, orientadas en sentido sagital. Estas estructuras se encuentran reforzadas por tres estructuras ligamentosas. La primera es el ligamento escafopiramidal, un ligamento que se extiende desde la cara posterior del escafoides hasta la cara posterior del piramidal también, cruzando en su trayecto al semilunar y la parte superior del hueso grande. Entonces, ubicamos el ligamento escafopiramidal, que es este.
Después, tenemos a otro ligamento. Los ligamentos intercarpianos palmares y los ligamentos intercarpianos dorsales. Estas son cortas fibras orientadas en sentido transversal y continuos por su cara profunda con el ligamento intercarpiano interóseo. Finalmente, encontramos a los ligamentos intercarpianos interóseos, los cuales van a contribuir a formar la superficie del cóndilo del carpo. En cuanto a oso sinovial, recordemos que es una sola, y esa una sola se conoce como sinovial mediocarpiana. ¿Y qué nos dice? Más simple. Bien, todas las articulaciones que presenta la mano, ¿no? Las articulaciones intercarpianas de la primera fila, de la segunda fila y la articulación mediocarpiana. Y nos faltaría añadir a las metacarpofalángicas y a las interfalángicas. En todo ese trayecto lo hemos rayado a alguien, no lo hemos rayado al pisiforme. Y es porque el pisiforme únicamente se articula con un huesito. Ese huesito es el piramidal. ¿Ya? A ese tipo de articulación se le conoce como articulación pisipiramidal. Es una articulación del tipo de las elipsoideas. La articulación elipsoide. Sus superficies articulares van a ser dos, una pisiforme, revestida de cartílago, y una piramidal, que es convexa. Fíjense cómo el pisiforme, que está por delante, únicamente se va a unir al piramidal, a nadie más, solamente a él. Y ambas están orientadas según un plano frontal. Medios de unión. Va a presentar una cápsula articular, la cual es laxa, y va a estar reforzada por inserciones de un músculo, del flexor cubital del carpo. Los ligamentos que refuerzan esta unión van a encontrarse divididos en dos categorías: ligamentos delgados para las partes laterales y otros ligamentos que se extienden desde el pisiforme hasta los huesos vecinos. Estos ligamentos son 5: el ligamento superior, el ligamento pisiganchoso, el ligamento dorsal y el ligamento palmar. Y aquí tenemos la cara ventral. A ver. El ligamento superior está dado por el fascículo de inserción en el pisiforme del ligamento colateral cubital del carpo, ¿no? Recordemos que este es un ligamento que pertenece a la muñeca. Pero al hacer este trayecto de descenso, fíjense cómo manda una pequeña fibrita, ¿no? La cual va a terminar inserta a nivel del pisiforme. El ligamento pisiganchoso, uno que se va a extender desde el pisiforme hasta el gancho del ganchoso. El ligamento dorsal, que se encuentra por detrás y que lo va a unir al piramidal. El ligamento palmar, que refuerza esta zona de unión uniéndose al ganchoso. Y el ligamento pisimetacarpiano, que va a unir el extremo inferior del pisiforme con el extremo superior del quinto metacarpiano, que corresponde a este. En cuanto a oso sinovial, sigue siendo la misma. Comunica con la membrana sinovial radiocarpiana. Ya, cansado. Articulaciones intercarpianas de la segunda fila. Misma idea. Toda la segunda fila va a tener sus propias articulaciones. Estas van a ser enteramente de tipo plano. Las tres. No es como en la primera fila que habían dos planas y un elipsoide. Y las tres son de plano planas. Para la redundancia. A ver. Las superficies articulares son planas, ¿no? Recubiertas por delgada capa de cartílago. Hasta ahí no nos perdemos de nada. En cuanto a sus ligamentos, cada una de estas tres articulaciones presenta 3 ligamentos. ¿Cuáles serán? A ver, ¿quién se anima a leer? Yo quiero que le envíe con voz del locutor, como si fuera noticias de las 6 de la mañana. Luis. A ver, Luis, adelante. Ok. Presentamos la noticia. Cada una de... Ay, no leo lo ¿Qué se escucha? A ver. Cada una de estas 3 articulaciones presenta un ligamento intercarpiano interóseo. No se escucha. Un ligamento intercarpiano palmar y un ligamento intercarpiano dorsal. Los ligamentos intercarpianos interóseos son muy resistentes y
Los ligamentos intercarpianos palmares y los intercarpianos dorsales se extienden transversalmente entre dos huesos vecinos. Ya, ¿cómo? ¿Has escuchado atrás? No. No, la dice que tiene una más, dice. Ah, para ahí. Ya. Está bien, entonces son simplemente tres ligamentos. El ligamento intercarpiano interóseo, que va a estar entre los huesos, el ligamento intercarpiano palmar para la cara anterior y el ligamento intercarpiano dorsal para la cara posterior. Y estos tres siempre van a estar uniendo hueso con hueso, hueso con hueso. Nada más, tiene una ciencia. Copia y pega. Su sinovial, hemos dicho que va a ser común. Todas son parte de la articulación mediocarpiana. Ya. Hablaremos ahora de la articulación mediocarpiana. Esta parte que una las dos hileras del carpo, la hilera superior con la hilera inferior. Esta no va a ser plana. Fíjense qué forma tiene. Aquí como que nos hace una curva y aquí otra curva, ¿no? Tiene forma de doble elipsoidea. Es una doble elipsoidea. Y va a unir tres huesos de la fila superior con los cuatro de la segunda fila, ¿no? Aquí cuál nos falta. El pisiforme. Pero recuerden que el pisiforme solo se une con el piramidal, con nadie más. Bien elitista el pisiforme. Sus superficies articulares van a estar divididas en dos segmentos, una porción lateral y una porción medial, que es doble elipsoidea. Hablando de su porción lateral, podemos decir que esta está conformada por una superficie articular inferior y convexa dada por el escafoides y otras dos carillas superiores y cóncavas dadas por el trapecio y por el trapezoide. Aquí tenemos al escafoides con toda su curvatura convexa y una superficie cóncava dada por el trapecio y el trapezoide. En cambio, la segunda elipsoidea va a tener una configuración inversa. Esta parte medial está dada superiormente por una cavidad glenoidea formada por la cara medial del escafoides, la cara inferior y cóncava del semilunar y del piramidal, e inferiormente por un cóndilo formado por el grande y el ganchoso. Fíjense cómo en este caso el grande y el ganchoso forman la curva, la convexidad, y la concavidad está dada por el piramidal, el semilunar y un reborde medial del escafoides. Es por ello que en total se dice que esta articulación presenta una superficie articular con forma de S, que es como una S echada, como una S recostada. En ella también reconocemos los mismos medios de unión. Estos van a ser dos, una cápsula articular y ligamentos. Estos ligamentos van a estar distribuidos en posición palmar, dorsal, lateral y medial. A ver. Empezaremos hablando de los ligamentos anteriores, los ligamentos palmares. A ver, ¿quién se anima a leer este trecho? A ver. Les quiero dar un Dale, voz del locutor. Ya. Ligamentos palmares, ligamento radiado del carpo formado por fibras que en conjunto insertan en la cara anterior del hueso grande y desde este punto irradian hacia los huesos escafoides y piramidal superiormente, el hueso trapezoide lateralmente y el hueso ganchoso medialmente. También existe un fascículo ligamentoso que se extiende entre la cara palmar del hueso escafoides y la del hueso trapecio. Los ligamentos palmares de las articulaciones intercarpianas y mediocarpiana están recubiertos por el mismo plano fibroso anterior de la articulación radiocarpiana, hallándose estrechamente unidos a dicha capa fibrosa. Ya, perfecto. Entonces, en síntesis, estos son ligamentos anteriores. ¿Ya? Dentro de estos, el que más llama la atención es este que está aquí en el amarillito, el ligamento radiado del carpo, formado por fibras insertadas en la cara anterior de este huesito, que es el grande, y desde aquí es donde se irradia todo lado. Se irradia al escafoides, al piramidal, al trapezoide, al ganchoso, etc. Además de otros ligamentos que van a reforzar esa unión. Por ejemplo, ligamentos extendidos entre la cara palmar del escafoides y del trapecio, los ligamentos palmares de la articulación intercarpiana y mediocarpiana.
¿Habrán palmares, habrán dorsales? Claro que sí, tiene que haber un ligamento dorsal. Este se denomina en conjunto como el ligamento pirámido-trapezo-trapezoideo. Tiene un nombre tan largo porque nos está diciendo de dónde a dónde va. Va desde la cara dorsal del piramidal hasta la cara dorsal del trapecio y del trapezoide, emitiendo en su trayecto una pequeña expansión vertical, la cual termina en el hueso grande. Ya. Después, encontramos los ligamentos colaterales, uno en sentido medial y otro en sentido lateral. El ligamento colateral medial se extiende desde el piramidal hasta el gancho del ganchoso. Por su parte, el ligamento colateral lateral se extiende desde el escafoides hasta la cara lateral del trapecio. Finalmente, es lo mismo. Finalmente tenemos que hablar de su sinovial. La sinovial, hemos dicho que es una sola, la membrana sinovial mediocarpiana, ¿no? Donde todas terminan. Es por ello que también se la conoce como la membrana sinovial común. Y emite en sus orígenes, tanto superiores como inferiores, distintas prolongaciones que se extienden entre los huesos de la primera y de la segunda fila del carpo. Un poquitito de movimientos. Entonces, hemos descrito todo ese chorizo de ligamentos porque la mano es una porción bien móvil. De hecho, es bien característico de nosotros, que somos seres que empleamos bastante las manos. Y tiene un antepasado evolutivo, ¿no? Viene desde los primates. En general, toda esa movilidad se debe a los movimientos que realiza tanto la mediocarpiana como la radiocarpiana. Y fíjense que puede llevar a cabo numerosos movimientos: flexión, extensión, aducción y abducción, inclinación cubital e inclinación radial, movimiento de circunducción y movimiento de rotación. Para ir concluyendo, tenemos a la articulación carpo-metacarpiana, una que se va a encargar de unir el carpo con los 5 metacarpianos. Esta a su vez va a estar integrada por dos articulaciones, una única para el primer metacarpiano con el trapecio y todas las demás que son articulaciones comunes a los 4 últimos metacarpianos. La primera de ellas se conoce como la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Esta es una articulación en silla de montar, una articulación del tipo celar. Presenta para ello dos superficies articulares, la parte inferior articular del trapecio y una superficie correspondiente al primer metacarpiano. Entre ambas una cápsula también y numerosos ligamentos. Los que más importante es el ligamento dorso-medial. Y su sinovial es independiente, no bien importante. Se presenta una sinovial propia. Por otro lado tenemos a las articulaciones carpo-metacarpianas de los 4 últimos metacarpianos. Esas van a ser articulaciones de tipo plano. Y en conjunto forman una compleja articulación en silla de montar. En ellas reconocemos superficies articulares con algunos detalles. El segundo metacarpiano, fíjense que presenta una línea sinuosa, una estructura en forma de M. Esto se conoce como la M del segundo metacarpiano, por medio de la cual se va a articular con el trapecio en su porción lateral, en su porción superior con el trapezoideo y en su porción medial con el hueso grande. El tercer metacarpiano y una parte del cuarto se van a articular por medio de esta superficie con el hueso grande. Y el resto de la superficie articular del cuarto y la superficie articular del quinto corresponden a la cara inferior del ganchoso. Dentro de los ligamentos que mantienen unida toda esta estructura, tenemos toda esta maraña de ligamentos. Entonces, en primer lugar tiene que haber una cápsula. Cápsula reforzada por ligamentos. Ligamentos palmares, ligamentos dorsales y ligamentos interóseos. Los ligamentos carpo-metacarpianos palmares son de 7 a 8, los cuales están distribuidos en 5 categorías. Uno que es transversal, ubicado desde la cara palmar del trapecio hasta el segundo y tercer metacarpiano. Un segundo que une el trapezoide con el tercer metacarpiano. Un tercero desde la cara palmar del grande hasta el segundo, tercer y cuarto metacarpiano.
2 a 3 fascículos que van desde el ganchoso hasta el tercer y cuarto metacarpiano, y el quinto metacarpiano que no tiene ligamento propio, sino que está reemplazado por el ligamento que le viene desde el pisiforme, ¿no? El ligamento pisimetacarpiano. En la cara dorsal vamos a encontrar también varios ligamentos, 2 que se extienden desde el trapecio trapezoide hasta el segundo metacarpiano, otros 2 que se extienden desde el glande hasta el tercer metacarpiano, y 2 ligamentos que van del ganchoso al cuarto y al quinto. Finalmente, entre hueso y hueso, los ligamentos interóseos, que son 2, insertados en las caras vecinas de los huesos grande y ganchoso, que terminan en la cara medial del tercer metacarpiano. Su sinovial, en este caso va a ser una sinovial común, que representa estas 4. Y va a estar en comunicación con la sinovial mediocarpiana. Listo. Después tenemos las articulaciones entre los metacarpianos, las intermetacarpianas. Estas van a unir el segundo y el tercer metacarpiano, el tercero y el cuarto y el quinto. El primero no se une con nadie, el primero es bien elitista. ¿Por qué? Porque dirige el pulgar. Y el pulgar tiene movimientos que son propios de él, movimientos que son inclusive característicos de ese elemento, de los que vamos a hablar más a fondo cuando hablemos de la musculatura propia del pulgar, ¿ya? Estas articulaciones son planas y sus cavidades sinoviales son prolongaciones a través de la metacarpiana. Estos son los intermetacarpianos, que están aquí en celestito, entre uno y otro metacarpiano. Sus superficies articulares van a ser en parte rugosas y en parte lisas, y tienen una orientación en sentido oblicuo. Los medios de unión. Vamos a encontrar otra vez ligamentos de refuerzo, ligamentos entre los huesos, los ligamentos interóseos, ligamentos que se encuentran por delante, palmares, y ligamentos que se encuentran por detrás, ligamentos dorsales. El número de 3 para cada uno de los lados. ¿Por qué? Porque son 3 articulaciones. Tienen 3 por delante y 3 por detrás. Listo, nada más nos interesa de ello. Después tenemos a las metacarpofalángicas, unas que unen la extremidad distal de cada metacarpiano a la parte próxima de la primera falange. Estas van a ser articulaciones de tipo elipsoideo. Y están integradas por 2 superficies articulares, unas que son metacarpianas, que son propias de la falange. Las metacarpianas están constituidas por la cabeza del metacarpiano, recordemos que son eminencias redondeadas, prominentes, con una superficie más extensa del lado palmar. Excepto en uno, el primer metacarpiano. El primer metacarpiano casi tiene características propias e inherentes de él, el cual se diferencia por ser menos convexo en sentido sagital y tener un diámetro transverso de mayor tamaño. Por otro lado, la falange va a presentar una cavidad complementaria a la cavidad metacarpiana, es la cavidad glenoidal de la primera falange. Ahora, para unir ambos elementos, tenemos medios de unión, una cápsula, pero sobre todo componentes ligamentosos. Estos van a ser 3. Tenemos los ligamentos laterales, medial y lateral, y un ligamento que se encuentra en la cara palmar de las articulaciones, el ligamento transverso profundo. Aquí estamos mirando aquí los ligamentos colaterales, los que se encuentran en los lados. La sinovial en este caso va a ser independiente para cada uno de ellos. Cada una de estas pequeñas superficies tiene su propia sinovial y va a tapizar la cápsula sin crear recesos ni espacios. Listo. Finalmente tenemos a las interfalángicas, unas articulaciones que unen la base y la cabeza de 2 falanges consecutivas. Estas van a ser articulaciones del tipo gínglimo, son poleas, lo cual las hace mucho más móviles en el sentido de flexión y de extensión. El pulgar, como dato característico, solamente tiene una sola articulación. ¿Por qué? Porque solo tiene 2 falanges. Dentro de sus superficies articulares reconocemos 3. Una superficie proximal, dada por la extremidad inferior de la falange proximal y de la falange media. Una extremidad distal, dada por la extremidad superior de la falange media y la falange distal. Y entre ambas, una estructura que se va a encargar de
hacer más armónica la superficie articular, que es una porción de fibrocartílago. Cada una de estas interfalángicas tiene su propio disco de cartílago en medio, a la que se fija por su borde inferior. Como medios de unión encontramos una cápsula insertada a cierta distancia y dos ligamentos que son triangulares y muy parecidos a los ligamentos colaterales que hemos descrito para la metacarpo falángica. Entonces, fíjense cómo estos ligamentos colaterales también se extienden desde la proximal a la distal y en la última articulación desde la proximal hasta la distal. Ligamento colateral. Finalmente, su sinovial va a ser propia, pero laxa. Nos interesa que sea laxa, porque mientras más laxa sea, más movimiento va a tener. Una pequeña consecuencia de ello es que va a tener un pequeño receso, el receso palmar inferior, que corresponde a esta pequeña línea que se observa acá, por debajo de la superficie articular, este borde más oscurecido. Un receso muy chiquitito, pero que lo tiene debido a la laxitud de la cápsula. Listo, hemos acabado. Eso es artrología 2. Es medio pesado, medio feo. Pero en general hacer la mano. La mano es probablemente la parte más compleja de todo el miembro superior. Ya al final te das cuenta de todo esto con estas cirugías de mano. Es bien interesante, como inclusive la técnica de disección para el ligamento es bien cuidadosa, bien minuciosa. Porque le pelas en algún sentido, ya vas a poner algún ligamento, alguna sinovial, alguna lámina, etc. Pero se debe en general a la complejidad que tiene este órgano. Ya, hasta aquí. Preguntas, dudas, crisis, traumas. Yo creo que muchos. Mira, muchas crisis, muchos traumas. Ya chicos, repasen. El día sábado vamos a seguir con osteología.